teníamos para seguir la unidad 4, más que seguir, terminar unidad 4 con la segunda parte, estructura del Estado, y la idea es trabajar acá dos textos, o en todo caso un fragmentito de texto y luego un texto más en detalle. Un fragmentito de texto que sigue el mismo capítulo de Vallés con el que estuvimos en las últimas, el de distribución funcional del poder, ejecutivos y administraciones. Concretamente de ese texto, las cosas que voy a estar comentando ahora están en una seccioncita llamada las funciones actuales de la administración pública, y después quería, a partir de esa propuesta general de estructura que comentaba ayer, pasar a un texto mío que se llama Dimensiones institucionales de la sustentabilidad, que es un ejemplo de aplicación de análisis comparativo tomando algunas de las dimensiones que Vallés plantea en ese parrafito que vamos a repasar sobre división funcional del Estado. En cuanto al temario, bueno, ya habíamos visto todos esos puntos previos respecto a diferentes maneras de mirar primero la estructura funcional del poder del Estado y luego yendo concretamente a la estructura del Ejecutivo, los temas que estuvimos viendo sobre organización de la administración, y finalmente entonces quedaría como último punto este de la estructura funcional del Poder Ejecutivo. Vallés lo va a estar trabajando en base a las categorías de territorio, sector, transversalidad. Ya voy avisando que acá en esto de transversalidad yo ajusté un poquito la noción que trabaja Vallés ahí. Ahora vamos a ver eso. Y soporte, y en función de eso voy a estar comentando las relaciones entre la estructura sectorial del Estado y la estructura territorial del Estado respecto a temas de desarrollo sustentable. Comentaría que mientras que el texto de Vallés lo que trata es la forma de organizar la estructura del Estado en función de ciertas funciones, valga la redundancia, el trabajo mío a lo que va es a tratar la dinámica de interacción entre esas distintas áreas institucionales. ¿Tá? Así que lo de Vallés es más bien organización y estructura, y el trabajo mío complementando eso, más que la estructura en sí, es la dinámica de relacionamiento entre unas áreas y otras, pero partiendo de esa misma lógica de estructura de la que Vallés habla. Por eso quería aprovechar este texto para complementar lo que Vallés proponía. Bueno, empezando entonces por lo de Vallés, que como decía es simplemente tomar un párrafo de lo que trata Vallés en esa sección del capítulo, así que es algo muy breve. Muy breve y sencillito. Lo que Vallés dice es, bueno, tendríamos 4 criterios básicos de organización del Estado y de la estructura, acá concretamente de la estructura del Ejecutivo. Un primer criterio espacial que hace al territorio, y esto es la estructura entre gobierno nacional, gobiernos subnacionales del departamento o de la provincia en otros países, y uno podría decir, así como un primer nivel subnacional estaría a nivel del departamento o la provincia o el estado en algunos países, otro de los niveles subnacionales más específico, el de los gobiernos locales, los municipios a nivel de Uruguay y de otros países. A su vez, estaría también el nivel supranacional, o sea, las estructuras institucionales por encima de la del país, sean a nivel de región, tipo Unión Europea, o ya a nivel mundial, tipo la ONU. A su vez, otro eje de corte organizacional sería el sectorial, o sea, el aparato del Estado y concretamente el Ejecutivo se organizan en función
de temas de abordaje. Estos temas serían los distintos ejes sectoriales. Entonces, bueno, pues tendrás parte de la administración dedicada a desarrollar la política de salud, otro relacionado a la política educativa, seguridad, defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Acá todos los distintos ejes de políticas sectoriales que tenés estarían expresados por una cierta institucionalidad específica encargada de desarrollar el tema y de tener la rectoría sobre el tema. El tercer eje, y acá es donde voy a plantear algún ajustecito entre lo que, más que un ajuste, una complementación entre lo que plantea Vallés y el texto mío, dado que el texto de Vallés, como decía, está centrado en la estructura y lo mío va a complementar más la dinámica de interacción. Vallés dice, bueno, un tercer criterio sería el de la población a la que está dirigida la política, por tanto, los destinatarios. Entonces esto significaría, tenés áreas del Estado, áreas del Poder Ejecutivo, encargadas no de un tema sectorial, como uno podría decir, las instituciones sobre salud o las instituciones sobre educación, sino que, siguiendo el planteo de Vallés, serían áreas institucionales dedicadas al trabajo con una población específica y su característica es la población a la que van dirigidas más que un tema sectorial concreto. Y ahí puedes tener, por ejemplo, áreas relacionadas a políticas de género, áreas relacionadas a juventud o a otros cortes etarios, a discapacidad, al trabajo con situaciones de pobreza, áreas dedicadas a la gestión de los temas relacionados a los trabajadores de cierto rubro. Entonces, todas estas serían distintas poblaciones objetivo de las diferentes políticas. ¿Tá? Las mujeres, juventud, discapacidad, situaciones de pobreza, trabajadores de cierto rubro, etcétera, etcétera, etcétera. Sería entonces, en términos de estructura institucional, las áreas dedicadas a esa población, en términos de políticas, políticas que tienen como beneficiarios sectores específicos de población y no necesariamente políticas sectoriales específicas porque a veces abarcan más de una política sectorial. Lo que quería complementar respecto a esto es que mientras que Vallés dice, bueno, el tercer criterio que tendríamos acá es el poblacional, yo creo que en términos de estructura se podría plantear que la definición sería un poco más amplia que simplemente la población y de repente más bien, por eso yo preferiría acá hablar de transversalidad. O sea, si por un lado tenés la estructura de políticas sectoriales, los sectores de política tipo salud, educación, etcétera, lo que tenés cortando esa sectorialidad son transversalidades, o sea, temas que van a estar cruzando cada uno de esos aspectos anteriores, cruzando las políticas sectoriales. Y me parece que esas transversalidades van más allá, pueden ir más allá de lo poblacional. Para empezar, algunas de esas transversalidades efectivamente son poblacionales. Esto que decíamos de, por ejemplo, las políticas de género. Las políticas de género tienen su lado en política educativa, tienen su lado en política laboral, tienen su lado en política sanitaria. Entonces, bueno, sí, puedes ver cómo atraviesan las políticas sectoriales y las estructuras administrativas de esas políticas sectoriales el trabajo en dimensiones de género y por tanto en una dimensión poblacional. Pero a su vez hay cortes en el mismo sentido planteados desde otro tipo de temáticas. Entonces, se podría plantear lo mismo respecto al ordenamiento territorial, como apunto por ahí como ejemplo. Con el ordenamiento territorial pasa exactamente lo mismo. El ordenamiento territorial es una política sectorial y no, más bien es una transversalidad que trabaja con las distintas sectoriales. Entonces, vos tendrás tu política agrícola, tu política ganadera, tu política minera, tu política de turismo y
Como transversalidad respecto a todas esas políticas, tenés una política de ordenamiento territorial que busca articular y ordenar las interacciones entre todas esas sectoriales anteriores. La, articular las interacciones entre la política urbana y las distintas políticas productivas y demás situadas también en el medio rural. Bueno, entonces, ordenamiento territorial sería también un eje transversal a las políticas sectoriales y en este caso no por una población específica, sino por un cierto cometido. Eh, Pienso lo mismo y obviamente muy conectado a ordenamiento territorial, son prácticamente ejes hermanos, las políticas de planificación para el desarrollo. De vuelta, tienen que trabajar de manera transversal, atravesando las distintas sectoriales y conectando, articulando las distintas políticas sectoriales. Ponía entre paréntesis ambiente en el sentido de que luego es más una cuestión de preferencias de ordenamiento donde uno sitúa algunos temas, sí, como sectoriales específicas o como transversales. Eh, Ambiente, entonces lo ponía ahí entre signos de interrogación, porque en algunos planteos se trabajaría ambiente como una transversal a todas las políticas anteriores, en otras de repente ambiente lo podrías eh, plantear como una sectorial en sí, ¿tá? Y ahí depende de gustos o de cómo en definitiva estés tratando el tema. Entonces, estas transversalidades, eh, esta esta faz transversal, por un lado, tendría que ver con el andamiaje institucional. Vas a tener instituciones que trabajan con ciertas poblaciones, pero también vas a tener áreas institucionales dedicadas a trabajar con temas transversales como el ordenamiento territorial o la planificación del desarrollo. Y a su vez, y por eso decía que yo en el otro texto a lo que iría es a tratar no solo la estructura, sino a partir de esa estructura la dinámica entre esas áreas institucionales, en definitiva también las interacciones entre las distintas sectoriales se dan en el mismo plano, son transversalidades, ¿tá? Vos por un lado, en sentido vertical, tenés el desarrollo de una política de salud, una política de educación, después tenés un contacto entre política de salud y política de educación, cómo trabajan juntas, qué derivaciones tiene una sobre la otra y qué necesidades le plantea una a la otra, de qué manera podés intervenir con temas de salud desde el centro educativo. Bueno, ese tipo de cosas te llevan también a una interacción que es de tipo transversal. No el desarrollo de la política sectorial en vertical, sino los contactos horizontales entre una y otra. Bueno, entonces esas interacciones horizontales entre una política y la otra, cómo colaboran, cómo se articula una política a la otra, serían transversalidades en este mismo sentido. Igual que en ordenamiento territorial te tenés que plantear cómo se articulan entre sí el conjunto de las políticas productivas, etcétera, el relacionamiento entre la política de salud y cómo la política de salud tiene articulaciones y se ayuda con otras políticas sectoriales, bueno, también te va a estar planteando trabajar en ese mismo sentido de transversalidad. Así que para mí serían, para empezar, este criterio no sería solamente de estructuras por población, sino estructuras por transversalidad, sea que esa transversalidad sea una población o sea un tema, y a su vez iría adelantando que las interacciones entre políticas sectoriales ya son en sí mismas, eh, ya plantean estas relaciones en sí mismas el tipo de interacciones que podemos ver con las transversalidades también. Los temas transversales plantean el mismo tipo de posibilidades de articulación y el mismo tipo de tensiones o problemas de coordinación que te plantean cómo coordinas y combinas la política de salud con la política educativa. Finalmente, un último criterio de organización de la administración sería el de
las áreas relacionadas con, yo sintetizaba acá soporte para lo que Vallès llama necesidades de funcionamiento. Bueno, esto, estructura de soporte o estructuras relacionadas a las necesidades de funcionamiento. Y acá estarían incluidas las áreas de ejemplo, informática, comunicación, gestión del personal, gestión del patrimonio de la institución, incluyendo el patrimonio de lo financiero, edilicio, etcétera, etcétera. O sea, todas las áreas administrativas que están dedicadas a ayudar a la puesta en marcha de la política en sí, que no se encargan directamente de la política, sino de apoyar la estructura de gestión de esa política. Bueno, comentaba que a partir de esta propuesta por la que pasa el texto de Vallès, de analizar la estructura de la administración del Estado en 4 tipos de criterio, quería usar un trabajo mío para ejemplificar un modo de trabajo comparado en 2 de esas dimensiones. A mí lo que me interesaba plantear como propuesta era el analizar las políticas trabajando cómo se da la dinámica de interacción entre las distintas instituciones que participan en la política en 2 de las dimensiones que mencionamos. Por un lado, en la dimensión territorial. La dimensión territorial ya vimos con Vallès que hacía a las diferencias de niveles de gobierno. Bueno, pues entonces esta dimensión implicaría cómo se relacionan los distintos niveles de gobierno en la construcción de la política. Acá la propuesta sería, tenés que trabajar una cierta política cualquiera. Pasemos por la pregunta de ver cómo participa cada nivel de gobierno de esa política y cómo son las relaciones entre ellos, cómo se articulan, cuáles son los temas de tensión o de discusión, qué tanto trata uno de los niveles de gobierno de marcarle camino al otro y qué tanta autonomía cobran en su desarrollo los demás niveles. Entonces, acá ya dijimos que tendríamos, por ejemplo, para actores adentro de un país, el gobierno nacional por un lado y a su vez los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales. Entonces esto haría pasar por la pregunta de los municipios y las intendencias respecto al gobierno nacional, cómo se comportan respecto a cierta área, respecto a cierta política, en esa relación de articulación, complementariedad, tensión con el gobierno nacional. Respecto a la otra dimensión, sería la dimensión sectorial transversal. Digo sectorial transversal porque acá juntaría 2 de los criterios de Vallès para complementarlos de manera de formar una misma dimensión. Si en la dimensión territorial estás contraponiendo o complementando lo que se hace en línea vertical entre el gobierno nacional desde una punta y los gobiernos subnacionales desde la otra punta, en este otro caso se trataría de ver cómo se complementan, cómo articulan y qué tensiones y temas de diálogo y de debate y de discusión tienen las estructuras sectoriales de política con con las líneas transversales de interacción. O sea, por un lado vas a tener la institucionalidad encargada sectorialmente de un tema. Por ejemplo, ya dijimos, la política de salud, las instituciones relacionadas al desarrollo de la política de salud. Por otro lado vas a tener, complementando esto, las dinámicas transversales. Y como dijimos, las dinámicas transversales hacen a 2 tipos de temas. A cómo interacciona esa institucionalidad dedicada a salud para tratar temas de salud con otras sectoriales. Cómo se relaciona, ejemplo, como ya mencionábamos a la pasada, con la estructura educativa, para ver cómo en la estructura educativa se complementa y se articulan los temas relacionados a política de salud. Y lo mismo con lo que le planteen dentro de esas dinámicas transversales las organizaciones, la administración,
dedicada específicamente a algunos temas transversales que, como dijimos, podían ser poblacionales u otros. Por ejemplo, que le plantean a la política de salud las áreas institucionales relacionadas a las políticas de género respecto a cómo las políticas de salud tendrían que considerar los temas de género. ¿Tá? Bueno, entonces esta dimensión sectorial transversal haría complementar la pregunta anterior con la pregunta de, bueno, y si lo ves en términos de una institución sectorial encargada de un tema y qué interacciones, qué debates tiene con otras sectoriales y con otros planteos que le vengan en esa línea transversal desde organismos transversales por población o por temática, ¿qué te encontrás ahí? Así que bueno, la propuesta sería analizar una cierta política en base a esa doble dinámica, a las tensiones, articulaciones y complementariedades que se dan en el nivel territorial entre los distintos niveles de gobierno y a su vez cómo se dan en la horizontal entre la sectorial encargada más específicamente de un corte temático sectorial y sus distintas interacciones transversales con otras sectoriales y con administraciones transversales por tema población. Acá simplemente hacía un listadito de esto que estaba comentando antes, así es como ya lo comenté, va a ser un repaso. Tendríamos entonces en la sectorial transversal, en la dimensión sectorial transversal, la horizontal para organizarlo de esa manera, por un lado, eh, la dimensión sectorial que hace al grado de desarrollo endógeno de temas por parte de la misma sectorial a cargo. ¿Qué quiero decir con esto de endogeneidad? Eh, Endógeno en cuanto a generado por la misma institución. Y acá a lo que me refiero, y va a estar desarrollado después en el ejemplo que voy a estar comentando, es a qué tanto esa institución logra incorporar los temas que le llegan desde las transversales. O sea, vos sos la institución encargada de salud, vas a estar teniendo planteos desde las instituciones educativas respecto a cuestiones sanitarias. Vas a estar teniendo al mismo tiempo cosas que te plantea la institucionalidad referida a género, también sobre cómo vos incorporás cuestiones de género a los aspectos de la política de salud. Bueno, entonces, la dimensión sectorial tiene a su cargo el tema y como tiene a su cargo el tema, también en definitiva tiene a su cargo cómo esa institución incorpora las demandas que le plantean otras sectoriales y las demandas que le plantean los organismos transversales por población o por tema. Así que acá, por esto del grado de endogeneidad que logra desarrollar la institución respecto a los temas y insumos que se le planteen, bueno, pues me refiero a esto, a cuánto la sectorial logra, digamos, interiorizar esas presiones de incorporación de nuevos temas. Por otro lado, vamos a tener en esta dimensión la relación de esa sectorial con otras sectoriales, con los insumos que se pasan entre sí y la relación con las transversales, con los insumos, los intentos de intervención que se generan desde los organismos transversales sobre esa sectorial. Y acá iba apuntando, y esto va a tener que ver con el ejemplo que voy a estar desarrollando después, que en definitiva, eh, muchas veces estas intervenciones desde las transversales son alternativas entre sí. Entonces, lo que va a tener que construir el sistema, lo que va a tener que construir la política, es un cierto balance de cómo interviene sobre la sectorial. Entonces, por ejemplo, para referirnos a cuestiones de sustentabilidad en términos de conservación ambiental y calidad ambiental. Uno podría pensar dos tipos de herramental, o voy a traer acá el comentario, dos tipos de herramental. Podría estar operando sobre esa sectorial con un herramental más propio de las políticas ambientales o bien con uno más específico de ordenamiento territorial. Entonces, por ejemplo, si tu sectorial es política industrial,
Vos estás trabajando con cierta política industrial y con los efectos ambientales de esa política industrial o de cierto sector agropecuario, para mencionar otra sectorial. Bueno, pues se te van a plantear o se plantean en ocasiones mmm, alternativas de intervención desde las transversales por distintas vías que son alternativas entre sí. Por un lado, podés tener propuestas desde la política más propiamente ambiental, diciendo, bueno, a ver, por la vía de evaluación del impacto ambiental, podemos adaptar este sector al entorno, ¿tá? Entonces podemos cuidar los efectos ambientales de esta industria o de este sector agropecuario en base a desarrollar más sobre el sector herramientas como la evaluación de impacto ambiental para ver cómo cada emprendimiento se adapta a su contexto y genera impactos ambientales menores. Este sería un ejemplo de intervención transversal desde hacia la sectorial, intervenir la gestión del sector desde un impulso de intervención que le va a llegar desde las transversales, le va a llegar desde, para este caso, desde la institucionalidad relacionada a ambiente. Ahora, al mismo tiempo, puede que tengas propuestas de abordar esos mismos temas, esos mismos problemas, con herramental más propio del ordenamiento territorial, diciendo, bueno, más que por evaluación de impacto ambiental, vayamos también por ordenar el territorio y decir, en este sector del territorio puedo tener determinados emprendimientos y, por ejemplo, no puedo tener determinados otros. Entonces, condiciono el desarrollo del sector industrial que estuviéramos hablando, del sector agropecuario que estuviéramos hablando, poniéndole distinto nivel de restricciones o de habilitaciones por territorio, determinando qué podés hacer o qué no podés hacer en toda esta región. Y acá muchas veces se cruzan argumentaciones sobre distintas virtudes o problemas que puede tener un herramental y otro. Acá, en esto que voy a comentar, no es que esté suscribiendo que las cosas son necesariamente así, simplemente traslado eh, argumentaciones que a veces se encuentran sobre esta posibilidad alternativa entre políticas. Sobre el herramental de ordenamiento territorial respecto al instrumental ambiental, a veces se sostiene, por ejemplo, respecto al ordenamiento territorial, que por un lado, y la argumentación por la positiva, es más regulador y planificador que los instrumentos más propios, más clásicos de la política ambiental. Entonces, por ejemplo, bueno, pero vos con la evaluación de impacto ambiental estás trabajando emprendimiento por emprendimiento, uno por uno. No llegás a plantearte la organización productiva del conjunto del sector y de cómo globalmente ese sector interacciona con otros en un cierto territorio. Entonces, el instrumental de ordenamiento territorial, al pensar el conjunto del territorio, tiene una impronta reguladora más fuerte y una impronta planificadora más fuerte, le da al Estado un rol potencial más amplio que el estar estudiando uno por uno y separadamente los efectos hoy de esta empresa y el año que viene de esta otra empresa y así sucesivamente. Por otro lado, al mismo tiempo y en contrapartida, a veces se plantea por parte de algunos actores, bueno, el instrumental de ordenamiento territorial tiene como complejidad, como problema respecto al instrumental más clásico de las políticas ambientales, que es más drástico y más conflictivo. Entonces yo puedo trabajar más de manera menos conflictiva y más adaptada caso a caso con instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, que me trabaja caso por caso cada empresa y va viendo cómo cada empresa, cada emprendimiento puede adaptar lo que está haciendo. Esto me resulta menos conflictivo, menos tirante que
trabajar en términos de regulación para todo un territorio y decir en todo este territorio este uso lo voy a permitir o no lo voy a permitir, y si lo voy a permitir con qué condiciones, ¿tá? Desde este lado de la argumentación, entonces a veces se ve el instrumental de ordenamiento territorial como más potencialmente más conflictivo, más drástico en su manera de implementación, que el ir trabajando casito a casito como te permitiría la forma clásica de trabajo en políticas ambientales. Y como decía antes, para otras argumentaciones, esa situación es justamente una virtud potencial del ordenamiento territorial respecto a la evaluación de impacto ambiental, permitirte trabajar de manera más amplia y más planificada en vez de ir solo caso a caso. Bueno, pues este tipo de discusiones me parece que lo que muestra es justamente cómo la manera de abordar las tensiones que te plantea un uso sectorial tienen abordajes alternativos desde distintos campos de intervención transversal. Ahí la discusión que vas a tener planteada es, si yo tengo una política sectorial y va a haber demandas de intervenirla desde otras áreas con instrumental que pueda ayudar a gestionar los efectos de ese sector. Pero puede ser que se te estén planteando herramientas alternativas desde distintas líneas de intervención transversal. En definitiva, ¿qué vamos a tener como resultado? Que si finalmente construyo una plataforma de intervención sobre esa intervención va a tener que decidir si va más bien por un camino de instrumentos de intervención transversal o si va por otro camino de instrumentos de intervención transversal, o cómo los combina. Cómo combina por ejemplo, cómo combina ciertas medidas de ordenamiento territorial con ciertas medidas de gestión ambiental. Pero bueno, rescatar esta cuestión de que ambas intervenciones transversales son articulables, por supuesto, son combinables, por supuesto, pero en cierta medida, en ocasiones, compiten entre sí. Y entonces no solo se trata de ver cómo intervengo no solo se trata de ver de intervenir la sectorial para conseguir gestionar mejor los efectos que esa sectorial esté teniendo sobre otros temas, sino que al mismo tiempo voy a estar teniendo que decidir sobre las distintas alternativas de intervención desde la sectorial y cómo balanceo las distintas opciones y los distintos argumentos positivos y negativos que haya respecto a su uso. Bueno, y respecto al nivel de gobierno vertical, ya habíamos estado comentando que haría al relacionamiento entre el nivel, resumiéndolo y sintetizándolo en grandes componentes, para el caso de la política adentro de un país y no yéndonos todavía al nivel de las instituciones internacionales, el relacionamiento entre el nivel nacional de gobierno y los niveles subnacionales con impulsos de condicionamiento mutuo, cuanto el gobierno nacional condiciona, por ejemplo, a las intendencias cómo tienen que desarrollar su gestión, y lo contrario, que tanto las intendencias logran intervenir con, por ejemplo, regulación propia respecto a algunos temas, más allá de lo que dicte el gobierno nacional. Y respecto a esa relación, por supuesto que de nuevo hay factores positivos y negativos a considerar. Mm, por ejemplo, respecto a que los gobiernos subnacionales tengan un margen de intervención mayor como argumento positivo, suele plantearse la cercanía respecto al territorio concreto y a la sociedad que habita ese territorio, y a su vez, por lo mismo, la mayor exposición de esos niveles de gobierno subnacional a la movilización social y a las preferencias de los distintos actores sociales que van a estar moviéndose en ese territorio. Así que por todos estos argumentos sería deseable y positivo que los niveles subnacionales intervinieran lo más ampliamente posible respecto a la construcción de la política. Al mismo tiempo, muchas veces se plantean factores negativos que esto puede tener. Negativos o en todo caso
situaciones con las que después tenés que lidiar y que tenés que resolver de alguna manera, que tienen su potencialidad positiva, pero potencialmente sus efectos negativos también. Por ejemplo, el caso de la fragmentación de las políticas. Cuanto más nivel de autonomía tengan o cuanto más proactivamente se desarrollen, para el caso de Uruguay, las intendencias en la intervención sobre determinados temas, más fragmentación tenés de las políticas departamento por departamento. Y entonces pongo esto como factor negativo porque es a su vez entonces un aspecto a cuidar. Por el lado positivo tendrías, bueno, sí, cada intendencia habrá actuado de manera más acorde a las peculiaridades de su territorio y a las preferencias de su población. Fenómeno. Pero a su vez esas distintas intervenciones te van a ir llevando a que de repente en Tacuarembó tenés una política distinta en ciertos aspectos a la que estás desarrollando en Canelones distinta a la que estás haciendo en Florida distinta a la que estás haciendo en Flores, y muy posiblemente cuando te pongas a recabar el conjunto de las cosas, si al final resulta que tenés 19 políticas distintas, o un número cercano a eso, o 10 políticas distintas, como a veces pasa en Uruguay respecto a algunas cosas, donde si tenés 19 departamentos y esas políticas han estado muy incididas por regulación desarrollada por cada departamento por su cuenta, capaz que tenés 10 esquemas de regulación diferentes, y ahí terminas preguntándote, ¿tiene sentido tener 10 esquemas distintos? ¿No será que tenemos que empezar a ver cómo sintetizar estos distintos esquemas en algo más coherente y en abordajes que den cuenta, por ejemplo, de peculiaridades por región, adaptaciones por región, pero no estar cada departamento actuando de manera independiente con una lógica distinta? A su vez se han agregado otros, o suelen agregarse en la argumentación, otros factores potencialmente negativos de las intervenciones de las subnacionales y que van por el lado de pero llegan a tener la capacidad técnica, los equipos técnicos necesarios para intervenir de manera adecuada sobre el tema sobre el que van a estar interviniendo. Otras veces se hace referencia hasta a cuestiones que hemos mencionado, como en qué medida las pautas clientelares y las capacidades institucionales que hay en algunas instituciones en la manera de gestionar pueden afectar el desarrollo de la política desde instituciones con más acumulado de experticia técnica como el que puedes encontrar en el nivel nacional. ¿Tá? Entonces, también estas interacciones por nivel de gobierno van a estar muy afectadas por argumentaciones positivas o negativas respecto a cada uno de los actores. Respecto al nivel subnacional, se puede argumentar por la positiva o negativa todas estas cosas que estuvimos diciendo. Lo mismo si lo pones al revés, si pones el negativo, el blanco y el negro de cada cosa, para el gobierno nacional podría decirse exactamente lo mismo. Por el lado positivo, bueno, sí, suele tener más experticia técnica, más desarrollo de equipos, más taray, taray, taray. Al mismo tiempo, por el lado negativo, puede decir, pero el gobierno nacional va a tener menos cercanía con cuál es la particularidad de preferencias de la gente de un lugar, las particularidades de ese territorio específico, va a estar menos abierto al diálogo y puede ser que tenga menos llegada a la gente del lugar a las instituciones nacionales que la que tienen con la institucionalidad subnacional. Así que bueno, este nivel implica todo ese juego de tensiones y complementariedades entre un nivel y otro, y todo lo que argumentan los actores relacionados a una política respecto a lo bueno y malo de que cada uno de esos niveles de gobierno tenga un rol mayor o menor en la política. A su vez, complementado a esto que también en esa línea vertical podría ubicarse el rol del centro de gobierno respecto a los ministerios y las políticas sectoriales encaradas del nivel nacional. O sea que en el nivel nacional uno tiene por un lado los ministerios y las instituciones encargadas de ciertos temas específicos, y a su vez de pronto para algunas cosas resulta relevante complementar cuál es el rol del centro de gobierno, de la OPP, de presidencia, metiéndose a intervenir, a coordinar o articular
determinados temas específicos y el rol de los restantes poderes, porque acá nos estamos centrando en el Poder Ejecutivo por el planteo temático general, incluso hasta el propio texto de Vallés viene planteado así. Para algunos temas, por supuesto, podrá venir al caso no solo cuál es el posicionamiento, el rol de la estructura del Ejecutivo, sino también tener en cuenta cuánto el Poder Legislativo o el Poder Judicial intervienen en la manera en que se desarrolla esta política o en los momentos en que intervienen, cómo intervienen y cómo condicionan esa política. En lo que sigue voy a aplicar toda esta lógica de las dos dimensiones, la dimensión vertical por niveles de gobierno, sea por territorio, y la dimensión horizontal que juntaba el criterio sectorial y el criterio de intervenciones transversales, aplicado al caso de cómo las instituciones incorporan pautas de sustentabilidad. O sea, lo que querría tratar es la dinámica en la cual las instituciones van incorporando pautas de sustentabilidad, trabajando el tema en base a estas dos dimensiones, a cómo se da esa incorporación de pautas de sustentabilidad en la relación entre los distintos niveles de gobierno y a su vez en la línea horizontal, cómo se da en la tensión y articulación, por un lado, entre las distintas políticas sectoriales y por otro lado, en cómo esas sectoriales se ven intervenidas por propuestas de intervención desde líneas de trabajo transversal. Y acá entonces este diagramita busca expresar esas dos dimensiones. Por un lado, una dimensión vertical, donde tendrías por un lado los actores subnacionales, intendencia, municipios, por otro lado las instituciones del gobierno nacional, distinguiendo ahí las encargadas de ciertos sectores o de ciertos temas transversales y a su vez, como decía antes, el tema de el rol de presidencia y OPP, el rol del Poder Judicial, el rol del Parlamento. Y en la otra dimensión, bueno, por un lado, yendo a la izquierda, el relacionamiento entre la política sectorial nacional encargada de un tema con las otras. El relacionamiento de tus instituciones encargadas de la política agrícola con la forestal, con la industrial y la minera. Esto incluye el relacionamiento de todas esas áreas entre sí, qué demandas se plantean entre sí, qué insumos se tiran unas a las otras. Y a su vez, complementando las interacciones de carácter transversal, qué demandas, qué propuestas, qué intentos de intervención, qué ofrecimientos de herramental complementario se le ofrecen a estas políticas desde políticas transversales. Y para este caso de incorporación de pautas de sustentabilidad, me centraba yo en este análisis en el desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial o de política ambiental, planteada acá como intervención transversal sobre las políticas sectoriales productivas para este caso, porque las políticas con las que voy a estar trabajando ahora son fundamentalmente políticas productivas. Y complementando todo este esquema estaría la influencia de los actores externos y de los actores sociales internos. O sea, si acá tiene uno toda la estructura del Estado funcionando, a su vez esto va a recibir insumos e influencia de los actores sociales internos al país, las empresas, los grupos de interés, los movimientos sociales, y a su vez de actores externos, gobiernos nacionales y subnacionales externos, ONGs transnacionales, empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es entonces aplicar esta lógica de dinámica transversal sectorial y de lógica por territorio, por nivel de gobierno, a, como decía, la incorporación de pautas de sustentabilidad. Y lo que planteaba era que este tipo de dinámica nos puede arrojar 4 tipos de escenario. Voy a caracterizar estos 4 tipos de escenarios que están descritos allí en la tablita, diciendo, primero ahí tenía la descripción de cada uno de los escenarios y la situación de origen de cada uno. Voy entonces a empezar por plantear el origen de cada uno de los
escenarios, qué factores lo determinarían y qué características entonces tendrías como resultado. Planteaba entonces que puedes tener escenarios sectoriales de incorporación de pautas de sustentabilidad. En los casos, voy al origen del casillero de arriba a la izquierda, en los casos en que las presiones generadas por el uso no sustentable de un sector recaen principalmente sobre el propio sector que las causa. O sea, cuando vos tenés un sector de actividad que está desarrollando cierta actividad, se empieza a registrar que esa actividad tiene externalidades negativas, tiene consecuencias en términos de sustentabilidad negativos, en los aspectos en que el actor que lleva la pérdida por esos efectos de problemas de sustentabilidad es el propio sector. Bueno, pues entonces es más fácil que la propia institución a cargo de esa sectorial internalice, y acá por eso aquello de la endogeneidad, de cuánto la propia institución genera instrumentos de sustentabilidad. Bueno, la propia institución a cargo de esa sectorial es más probable que desarrolle ella misma los instrumentos para gestionar esto. Y la gestión de la sustentabilidad pase a ser desarrollada teniendo como eje principal a la propia institución sectorial que era la encargada del tema. Entonces, descripción de este escenario sectorial serían escenarios gestionados por la institución sectorial a cargo del área productiva o del tipo de uso. Entonces, si cierta actividad agrícola empieza a registrarse que tiene efectos de sustentabilidad negativos, pero esos efectos negativos sobre la sustentabilidad, sobre quienes recae, a quienes afecta, es a los propios actores productivos de ese mismo sector, es probable que la gestión de sustentabilidad institucional se haga a través de la misma institucionalidad que estaba a cargo del tema, o sea que las instituciones encargadas de política agrícola sean ellas mismas las que vayan incorporando esas pautas de sustentabilidad, incorporando el instrumental necesario para gestionar esas pautas, y entonces no dependas tanto de la intervención de otros sectores, de cuánto, por ejemplo, otros actores desde lo transversal intervengan sobre la política, sino que la propia institución a cargo se va a adaptar a eso. En cambio, escenarios multisectoriales horizontales, casillero de arriba a la derecha, tendrían por origen situaciones donde las presiones generadas por el uso no sustentable de un sector impactan como externalidades sobre otros usos y actores clave a nivel nacional. O sea, un sector de actividad comienza a generar externalidades negativas que no afectan principalmente a ese sector concretamente, sino que afectan a otros sectores y a su vez a sectores claves en términos de el desarrollo general del país, considerados claves por el gobierno, por el sistema político, por el conjunto institucional en general. Bueno, ¿a qué tipo de escenario de gestión institucional deriva esto? A escenarios de multisectorialidad horizontal, donde para describir este tipo de articulación de escenario, se dan articulaciones entre la institución sectorial a cargo y otras instituciones sectoriales o transversales. O sea, ¿qué tiende a pasar? Que la gestión que era propia de una cierta área sectorial institucional específica, ejemplo del Ministerio de Ganadería encargado de temas de agricultura, si resulta que esos temas de agricultura empiezan a registrar posibles efectos negativos de sustentabilidad afectando otros sectores y afectando otros sectores considerados igualmente claves en el escenario nacional, tienden a construirse articulaciones entre la institución sectorial a cargo y instituciones que intervienen desde un plano transversal, con instituciones transversales, ejemplo con ordenamiento territorial, o articulaciones con otras sectoriales para ver, bueno, cómo gestionamos estas presiones sobre la sustentabilidad que están recayendo sobre otros actores. Acá lo que quiero decir es, acá
es menos probable que la institución sectorial sea por sí misma capaz de interiorizar todo lo que se está requiriendo para la gestión de la sustentabilidad, y más bien que empiece a suceder que otras instituciones sectoriales o instituciones de carácter transversal intervengan sobre la sectorial y se creen ámbitos horizontales de gestión en el que participen distintas instituciones. Por ejemplo, distintas instituciones a nivel nacional. Por ejemplo, distintos ministerios. ¿Tá? En este caso estarías pasando de una lógica, esta es la institución sectorial a cargo, a decir, ah, bueno, pero esta sectorial tiene efectos negativos sobre otras. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Los va a resolver la institución sectorial encargada sola? Y no, va a tener que juntarse con otras instituciones y articularse entonces en ámbitos de gobernanza horizontales, donde esa sectorial negocie con otras sectoriales y con instituciones transversales. Bueno, hasta ahí estábamos manejándonos en un mismo nivel de gobierno. Por ejemplo, adentro de la estructura del gobierno nacional. En los otros escenarios pasaba al relacionamiento entre gobierno nacional y subnacionales, en la dimensión esta vertical por nivel de gobierno. Entonces, yendo al casillero de abajo a la izquierda, escenarios multisectoriales ascendentes se darían cuando un sector con fuerte respaldo del gobierno nacional genera efectos negativos sobre usos y sectores menos influyentes, pero claves para un territorio concreto. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Tenés un sector muy importante con efectos de sustentabilidad negativos sobre otros sectores. Esos sectores no logran el mismo peso político en la discusión de las instituciones nacionales, por lo tanto, quienes intervienen más fuertemente sobre el tema no son instituciones nacionales, pero sí de pronto están afectando un sector que no tiene tanto peso político en la discusión nacional, pero sí es muy clave para un departamento en particular, o para algunos departamentos en particular. ¿Qué puede pasar en este tipo de escenarios? Que quien salga a intervenir más respecto a la política de la sectorial nacional sean los gobiernos subnacionales, para el caso uruguayo, las intendencias. Que tengas entonces, ¿qué va a pasar? Que sobre determinado ministerio van a intervenir con normativa nacional otros ministerios. Capaz que en algunos casos, en algunos temas específicos, no tanto eso, sino que lo que pase sea que las intendencias terminan regulando con más fuerza ese tema. ¿tá? O sea, que haya ciertos niveles de afectación, ciertas interacciones problemáticas entre sectores sobre las que el gobierno nacional desde el gobierno nacional no se intervenga tanto a la sectorial, a la institución nacional sectorial encargada, pero algunas intendencias sí lo hagan porque para esas intendencias es muy importante el sector que está afectado. ¿tá? Entonces acá, ¿por qué me refería a lo de multinacionales ascendentes y dónde estaría la diferencia con las multisectoriales horizontales? Que mientras en las multisectoriales horizontales el escenario es, bueno, veo articularse a distintas, por ejemplo, a distintas instituciones nacionales para resolver el tema, en este caso tendrías una intervención ascendente, una institución desde abajo arriba en la dimensión territorial que vimos, donde serían intendencias las que más fuertemente se meten a intervenir y regular con más fuerza para su departamento en particular asuntos que hasta el momento estaban manejados más independientemente, más sin interferencia, digamos así, por las instituciones nacionales. Y lo mismo uno podría imaginarse el escenario al revés, ¿tá? Porque entonces, si en la dimensión vertical podemos pensar una intervención desde abajo hacia arriba, con intendencias que intervienen sobre cosas que estaba desarrollando únicamente cierta institución nacional, lo mismo puede pensarse al revés, intervenciones verticales de arriba hacia abajo, intervenciones del gobierno nacional buscando
condicionar a las intendencias respecto a cosas que las intendencias hacían, respecto a cosas que los gobiernos subnacionales hacían. Bueno, entonces ahí tendríamos el último tipo de escenario. El origen de este último tipo de escenario sería entonces situaciones donde el gobierno nacional adopta e impulsa nuevas políticas, prácticas o estándares en temas cuya gestión tradicional ha estado en los gobiernos subnacionales. O sea, tenés temas que tradicionalmente desarrollaron los gobiernos subnacionales y al gobierno nacional le empieza a interesar promover de la forma más extendida posible a través de distintos departamentos una cierta política, una cierta práctica, un cierto instrumento, y entonces empieza a generar regulación, a promover políticas, a promover transferencia de políticas, tratando de que los gobiernos subnacionales empiecen a operar de cierta manera. Por ejemplo, a encuadrar a las distintas intendencias mediante una regulación nacional que dice, bueno, esto que hasta ahora cada intendencia hacía como le pareciera, pasa a tener este marco, tiene que actuar bajo estos criterios. ¿Tá? Y ahí entonces, así como veíamos en el caso anterior que podía haber intervenciones hacia arriba, en este caso serían intervenciones hacia abajo, o ofreciendo transferencia de políticas, promoviendo determinadas políticas o bien regulando un tema con legislación nacional para condicionar lo que las intendencias desarrollan. Lo siguiente que quería plantear es cómo, y para el caso este que estaba tratando de la incorporación de pautas de sustentabilidad y ligando esto a las políticas de ordenamiento territorial, es cómo distintos temas de agenda han tenido distinta dinámica. O sea, de los 4 escenarios anteriores, cómo esos 4 escenarios se relacionan a distintos temas de agenda en cuestiones relacionadas a sustentabilidad y particularmente ordenamiento territorial. Entonces, por un lado, como una agenda clásica de temas de ordenamiento territorial, como los procesos de urbanización, han estado ligados principalmente a escenarios descendentes. O sea, como en los temas más clásicos del ordenamiento territorial, como los procesos de urbanización, la forma de ir implementando criterios de sustentabilidad entre las distintas instituciones y de cómo se han ido transmitiendo pautas de sustentabilidad desde una institucionalidad a otra, tendieron a evolucionar por una vía fundamentalmente descendente, o sea, en base a que desde el gobierno nacional se fueran generando pautas que condicionan, estructuran, encuadran la actividad que los gobiernos subnacionales venían haciendo. Como el desarrollo de ordenamiento territorial históricamente arranca fundamentalmente en gobernar los procesos de urbanización, por eso fundamentalmente a partir de estos temas, la generación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible planteó muchas resistencias por parte de algunas intendencias. ¿tá? En el momento de salir la ley, algunas intendencias tuvieron una posición negativa respecto a la ley, negativa respecto a que se legislara con carácter nacional sobre ordenamiento territorial. ¿Por qué? Justamente porque se consideraba que era una intervención desde el gobierno nacional sobre temas que tradicionalmente habían sido manejados con más autonomía por las intendencias. Los procesos de urbanización previamente habían sido en la práctica manejadas con una autonomía mayor por parte de las intendencias. La nueva ley le procuraba marcarles un encuadramiento mayor, un marco de pautas más estricto a las intendencias respecto a cómo manejarse en el gobierno de esos procesos de urbanización. Y por tanto, es por esto que digo que la lógica tradicional de transmisión de pautas de sustentabilidad había sido fundamentalmente de escenarios descendentes del gobierno nacional transmitiendo cosas, transmitiendo encuadres hacia las intendencias. Y lo mismo podría plantearse en política ambiental respecto al gobierno de la industria.
Este es un tema clásico donde las intendencias tienden a competir entre sí por la captación de industrias y por tanto en esa competencia por captar industrias muchas veces no están demasiado interesadas, y acá particularmente la competencia de Intendencia del Interior respecto a la de Montevideo, no están particularmente interesadas en generar una normativa industrial muy estricta, porque en ese sentido pierden capacidad de captación respecto a, a la tradicional ubicación de industrias urbanas en Montevideo. Entonces, con ese escenario, la dinámica fue similar. Ha sido desde el gobierno nacional, para el caso de las instituciones nacionales, fundamentalmente desde la Dinama, que se va desarrollando el instrumental de control de efectos ambientales de la industria, y bueno, el marco normativo y el marco institucional y los equipos administrativos para hacer el control ambiental de esa industria en los distintos departamentos del interior. De vuelta en ese sentido, el escenario de incorporación de pauta de sustentabilidad fue vertical descendente. O sea, la tendencia fue principalmente que la institución nacional generara instrumentos para meterse en la gestión del tema por parte de las distintas intendencias, eh, poniéndose a aplicar reglas, controles, etcétera, etcétera, que las intendencias en muchos casos no habían desarrollado. Así que el crecimiento, el aumento de pautas de sustentabilidad se dio por una evolución vertical descendente, una construcción de política de intervención, de encuadre, de generación de nuevas pautas aplicadas desde lo nacional sobre los gobiernos subnacionales. Y en cambio, complementando esto, hubo, y fundamentalmente desde comienzos de este siglo, desde el arranque de la década pasada, de la década de 2000, si ya para la década, si para la década pasada ya no estamos aludiendo a la de 2000, desde la década de 2000 para adelante ha habido cada vez más una agenda emergente de intensificación de usos rurales, el de la forestación, la intensificación de los usos agrícolas, fundamentalmente desde el desarrollo de la soja, de intensificación también de la ganadería, por ejemplo con la ganadería corral, que todos estos procesos de intensificación de usos rurales ha generado entonces una nueva agenda emergente de temas de discusión en ordenamiento territorial y en control de aspectos ambientales, que disparó todo el conjunto de los otros escenarios. Disparó dinámicas de incorporación sectorial de pauta de sustentabilidad, donde la propia institucionalidad a cargo buscó adaptarse y gestionar los efectos negativos, las externalidades negativas que esta intensificación planteaba. A su vez, en algunos casos, y esto lo voy a desarrollar ahora con algunos ejemplos, en algunos casos, en algunos temas, ese proceso sectorial de incorporación de pautas se vio rebasado por la dimensión de los problemas, de los conflictos, y derivó en escenarios horizontales. ¿tá? El sector fue intervenido por otras instituciones sectoriales, otras áreas institucionales transversales, que se metieron a discutir la política con esa sectorial en una lógica de gobernanza horizontal. A su vez, en algunos casos, eso resultó no ser suficiente como para aplacar los conflictos, gestionar las tiranteses que se daban en el territorio, las tiranteses que planteaban diversos casos, y terminó dando lugar a escenarios de construcción ascendente, a escenarios donde determinadas intendencias pasaron a intervenir sobre el sector y decir, bueno, me pongo a regular esto yo específicamente como intendencia para mi departamento, porque en mi departamento lo que llegaron a acordar las instituciones nacionales sobre esto no resulta suficiente.
Los efectos de este sector en mi departamento no estoy consiguiendo paliarlos, no estoy consiguiendo aplacarlos por el lado de la regulación, ni siquiera de la regulación de gobernanza horizontal que tengo a nivel del gobierno nacional. Y entonces empezaron a generar regulaciones específicas departamento por departamento para algunos casos. Así que hubo en estos casos todo un posible traspaso de escenarios, empezando por qué tanto consigue interiorizar la propia sectorial, pasando por cuánto consigue articularse entre distintas instituciones nacionales en un plano de diálogo horizontal, terminando en cuánto intervienen las intendencias cuando pasa el agua y la gestión nacional tiene conflictos que no alcanza a resolver en algunos territorios específicos. A su vez, cerraba este dibujito con una flecha desde el ascendente hacia la propia sectorial de vuelta, en el sentido de que esto lo que plantea es una dinámica de reacomodos de la relación entre las distintas instituciones, por los cuales los escenarios ascendentes pueden a su vez generar nuevos impulsos en la sectorial para interiorizar más cosas, ¿tá? O sea, la propia sectorial internaliza hasta donde puede la gestión de los efectos que salen de su sector, donde empieza a quedarse corta en internalizar cosas, empiezan a construirse andamiajes horizontales de gestión, empieza a suceder que las intendencias intervienen desde lo subnacional sobre el tema, y si esto sucede de manera muy reiterada o muy fuerte, con algunos casos muy marcantes, bueno, pues la sectorial termina haciendo nuevos esfuerzos por mejorar su forma de internalizar el control de esas pautas, mejorar su gestión de esas externalidades negativas, por lo cual los propios escenarios ascendentes o los propios escenarios horizontales te pueden derivar a nuevos impulsos de interiorización sectorial, y que la incorporación sectorial entonces de pauta de sustentabilidad termine procesándose de mejor manera, más aceitada, más pulida, y que llegue a dar cuenta de una mayor cantidad de conflictos. Entonces, estos escenarios entonces no son necesariamente fijos, sino por el contrario, son muy dinámicos. Surgen unos escenarios como alternativas a otros cuando al escenario anterior le pasó el agua, pero a su vez el hecho de que te aparezca un escenario en competencia, que te aparezca un escenario ascendente, por ejemplo, de regulaciones de las intendencias sobre un tema nacional, a la sectorial nacional, pues muy probablemente le empiecen a surgir incomodidades respecto a esa situación, y busque acomodar su gestión, acomodar su política para dar cuenta de mejor manera de esos efectos, y esto puede derivar a una resectorialización de la gestión, ¿tá? Así que, bueno, pues ver esto justamente no como escenarios muy fijos y cambiados, sino por el contrario, muy abiertos a una dinámica cambiante, donde el surgimiento de un escenario te lleva a un reacomodo de fuerzas y a un intento de llevar a un escenario nuevo. Bueno, así que pues esto se traducía entonces de distinta manera a distintas agendas. En la parte más clásica de la agenda de ordenamiento territorial, la dinámica era más vertical, descendente. En toda la nueva agenda, el panorama se hizo bastante más cambiante, dinámico y más lleno de alternativas en cuanto a cómo cómo se iba derivando de unos escenarios de gestión a otros. Finalmente, como estuve hablando mucho en abstracto sobre estas cosas, quería bajar a un ejemplo concreto o dos, fundamentalmente a la evolución de la gestión de la soja en Uruguay y de cómo se fue incorporando pauta de sustentabilidad en el relacionamiento entre las distintas instituciones en las dos dimensiones que trabajamos respecto al crecimiento de la soja, y a su vez un escenario muy parecido a este, a su vez con sus particularidades específicas, ha tenido el caso de la expansión de la forestación. Entonces,
voy a desarrollar sobre esto aspectos relacionados fundamentalmente a soja, asociándolos también al mismo tipo de escenario en cuanto a gestión de la forestación con algunas particularidades. Siguiendo entonces, a ver, comenzando por efectos principales de la soja, que en alguna medida pueden verse también respecto al crecimiento forestal. Por un lado, efectos. Posible efecto de aumento en la erosión de suelos. Por otro lado, la soja traía toda una discusión cuando aparece, trajo consigo toda una discusión sobre el tema de los transgénicos y cuánto Uruguay iba o no iba por meterse a la producción de transgénicos. A su vez, esto trajo asociado también una multiplicación del uso de agroquímicos y un montón de discusiones, problemas, conflictos y cosas que atender referidas a el mal uso de agroquímicos y los efectos que esto trajo. A su vez, la expansión tanto de la soja como de la forestación genera presiones, generó tiranteses que administrar respecto a la demanda de suelos. Que unos sectores crezcan en términos de uso de superficie significa que otros sectores empiezan a estar limitados en la superficie que tienen y empiezan a plantear estar complicados por el acceso a suelos dado la expansión del otro sector. Bueno, pues a lo que quería ir entonces como ejemplo es a ver cómo distintos aspectos de estos posibles efectos negativos en términos de sustentabilidad, en términos de efectos de unos sectores sobre otros, cómo cada uno de estos efectos tuvo distintos escenarios en cuanto a si fueron gestionados más bien por la propia sectorial o si fueron derivando a otros tipos de escenarios. Y cómo eso estuvo relacionado básicamente a quién recibía los efectos y a cómo se repartían esos efectos en el territorio y entre los distintos sectores. Fundamentalmente a la diferencia entre si esos efectos los recibía el propio sector involucrado o si recaían sobre otros sectores. Bueno, entonces, para arrancar, inicialmente se procuró un manejo sectorial de todos estos aspectos. ¿A qué me refiero con manejo sectorial? A que el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, encargado de gestionar la evolución de la soja y de la forestación, se planteó abordar el manejo de los efectos del crecimiento de estas presiones de igual manera, tanto los efectos sobre la erosión, el tema de la gestión de los transgénicos, el tema de los problemas que podrían venir por el mayor uso de agroquímicos, todo eso fue abordado por el propio Ministerio de Ganadería, fundamentalmente a partir de 2008 con el decreto relacionado a los planes de uso y manejo de suelos. El Ministerio de Ganadería plantea que a través de los planes de uso y manejo de suelos que cada emprendimiento productivo de cierto porte tiene que presentar, se buscaba gestionar justamente esas cosas. Específicamente el planteo del ministerio es, bueno, con esto buscamos gestionar los efectos que pueden estarse generando por esta intensificación de usos respecto a la erosión y respecto a la gestión de agroquímicos. Los dos aspectos están mencionados desde el arranque en 2008 como objetivo del plan de uso y manejo de suelos gestionado por el propio ministerio. Está presentado por los productores de cierto porte para arriba y aprobado por el ministerio. O sea, a esto me refería con incorporación sectorial de pauta de sustentabilidad. O sea, es la propia institucionalidad sectorial a cargo la que desarrolla instrumentos propios para pasar a gestionar este tipo de efectos. Buscando, como decía antes, y expresamente diciendo lo que queremos manejar y dejar resuelto con este tipo de herramental son temas como las presiones que se nos van a venir en términos de erosión y las
presiones que se nos van a venir en términos de uso de agroquímicos. Y lo que quería resaltar es cómo esos dos efectos tuvieron una historia muy distinta a posteriori, tuvieron una evolución muy diferente respecto a la gestión de la erosión y respecto a la gestión de los problemas por agroquímicos. ¿Y por qué? Plantearía que fundamentalmente por esta diferencia en quién recibe los efectos negativos. En el caso de la erosión, los afectados fundamentales son los propios productores, o sea, la intensificación planteada en la agricultura por la introducción y expansión de la soja. En cuanto a los efectos erosivos que pueda estar generando, recaen sobre el propio suelo, por tanto afectan a los propios productores, por lo tanto eh, eh, es protagónicamente la propia institución a cargo del sector la que se encarga de gestionar eso. Y más que ser intervenida por otras instituciones, por otras áreas del Estado, por otras sectoriales o por otras instituciones transversales o por otras intendencias, es el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es la propia institución a cargo la que manejó el herramental con el cual lidiar con el tema de la erosión. Este sería entonces un ejemplo de lo que planteaba hoy como escenarios sectoriales. ¿Cuándo tenés un escenario de incorporación de pautas sectoriales? Cuando los efectos negativos los lleva el propio sector que genera las presiones. ¿tá? Cuando son, digamos, autopresiones, son consecuencias negativas que yo mismo puedo estar generando con el uso del rubro productivo que desarrollo. O sea, a la larga yo mismo me voy a generar problemas. Yo voy a estar afectando el propio recurso que forma la base de mi propia producción. Bueno, pues entonces la propia institución a cargo termina internalizando estas pautas, generando instrumentos para responder a esto. Y en cambio quería destacar la historia totalmente distinta que tuvo la gestión de los problemas relacionados a la intensificación del uso de agroquímicos, siendo que los dos temas estaban planteados como para abordar por el mismo instrumental. ¿tá? El Ministerio de Ganadería decía, ¿cómo resolvemos esto? A través de los planes de uso y manejo de suelos. O sea, inicialmente estaba planteado manejar las dos cosas mediante un mismo instrumento. En la práctica, uno de los temas efectivamente quedó ligado a ese instrumento, el otro de los temas se fue yendo crecientemente de la mano respecto a la gestión sectorial y fue pasando a otras instituciones, a los distintos efectos iniciales que planteaba antes, los agroquímicos, también lo mismo respecto a otros aspectos del tema, no relacionados a los planes de uso y manejo de suelos, al tema de la discusión sobre los transgénicos en sí y a la demanda de suelos, a la necesidad de suelos que tienen otros sectores. Entonces, el otro conjunto de efectos, tanto la discusión sobre transgénicos, los problemas sobre agroquímicos y el tema de cómo respondes a la demanda de suelos, terminaron siendo gestionados no por la propia sectorial, sino abriéndose a andamiajes horizontales, en algunos casos, y finalmente en otros a intervención ascendente de las intendencias. Típicamente pasó a un abordaje horizontal de tipo gobernanza de distintas instituciones nacionales la cuestión de la habilitación de los transgénicos. Se pasó inicialmente por una moratoria para el uso de transgénicos y a su vez al mismo tiempo se dispuso que las habilitaciones no las realizara solamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que era el que las gestionaba, sino que esto pasó a discusión a nivel de un ámbito interministerial que incorporaba al BOTMA y también al Ministerio de Salud Pública. O sea, se puso a discutir a las instituciones sanitarias y a la institución encargada de ambiente con la de Ganadería, Agricultura y Pesca para laudar el tema de cómo se iban a habilitar los transgénicos de ahí en adelante. Este sería un caso entonces de ejemplo de desplazamiento de un escenario sectorial
a un escenario multisectorial horizontal. Un tema que venía trabajando la sectorial encargada de agricultura, al aparecer un problema, una presión nueva, antes no prevista en ese volumen, por tanto sin un desarrollo fuerte de gestión sobre eso, y al esto estar afectando temas que iban más allá del sector, como todo un debate sobre salud pública y etcétera, bueno, pues se sacó el tema de la gestión puramente sectorial para pasarlo a ámbitos de diálogo horizontal entre distintas sectoriales, entre la sectorial de agricultura con la sectorial de salud y a su vez terciando una discusión transversal de aspectos ambientales relacionados con esto. Así que en el caso de la habilitación de transgénicos se pasó de un escenario sectorial de incorporación de pauta de gestión a uno horizontal, multisectorial horizontal. ¿Y en cuáles se pasó a escenarios ascendentes? En la gestión de agroquímicos y en los asuntos de demanda de suelos. En las cuestiones de gestión de agroquímicos, particularmente la Intendencia de Canelones terminó generando su herramental, su normativa, su regulación propia respecto a agroquímicos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué habíamos planteado antes sobre los escenarios de regulación, de intervención ascendente de las intendencias? Que tendían a suceder cuando no se intervenía la gestión de una sectorial nacional suficientemente desde otras sectoriales y desde las transversales nacionales como para terminar de gobernar los conflictos sobre ese tema, resolver los conflictos sobre que planteaba algún sector, que no conseguía peso suficiente a nivel nacional como para resolverlos, pero que sí era clave para cierto territorio, para cierto departamento en particular. Entonces, quien terminaba generando la regulación más estricta para proteger ese sector, terminaba siendo el departamento. Acá la cuestión era, la soja afecta a través de la expansión de la soja y otros rubros, pero la soja particularmente involucrada, eh, afecta otros sectores productivos, por ejemplo, todo lo relacionado con el sector de la granja. El sector de la granja no consiguió suficiente peso a nivel nacional como para generar regulaciones nacionales muy estrictas sobre el manejo de esas interacciones entre grandes superficies de agro como son las de soja y la granja. Pero en cambio hay un escenario particular distinto al general nacional en el departamento de Canelones. En el departamento de Canelones el sector granja es sumamente importante, con una importancia mucho mayor de lo que es su importancia promedio a nivel nacional. Por tanto, quien terminó reaccionando fuertemente en cuanto a poner límites mayores y regulaciones mayores al uso de agroquímicos, poner un control mucho más a pie juntillas y con normas más estrictas y más limitantes respecto al uso de agroquímicos, buscando generar un control más cercano al tema de los conflictos que se estaban derivando por el mal uso de agroquímicos. Bueno, pues terminó siendo la Intendencia de Canelones la que genera una regulación específica más estricta que la regulación nacional. A eso me refería entonces, ahí tenemos un ejemplo de intervención ascendente. Vos vas a la regulación de Canelones sobre el tema y te encontrás con que la regulación propuesta en Canelones tiene toda una serie de condiciones más fuertes, más limitantes de las que plantea la normativa nacional. Por tanto, la Intendencia pasó a intervenir sobre el tema más fuerte de lo que intervenía el conjunto del gobierno nacional. Por su parte, en otros casos, la demanda de suelos, y acá ligo el tema con forestación, también ha recibido el mismo tipo de intervenciones departamentales. Por ejemplo, departamentos como el de Colonia y el de Cerro Largo generaron normativa específica en el departamento limitando la expansión de la forestación en el departamento, poniéndole tope a la cantidad de territorio que podés usar en forestación y los modos en los que eso puede operar.
topes y límites que no están vigentes en la normativa nacional y que incluso generan entonces discusiones entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, porque desde el gobierno nacional en algunos casos se plantea, bueno, pero este límite nosotros no lo tenemos planteado a nivel nacional estamos buscando promover la política y este departamento busca instrumentos para frenarla. En realidad estamos actuando en contradicción, nosotros tratando de empujar para adelante y el departamento tratando de frenar. ¿Qué hay acá? Bueno, pues esa lógica diferente de desde el lado del gobierno nacional, de las instituciones nacionales, del sistema político en su lado nacional, la promoción de un sector y en un departamento específico, cómo eso repercute en términos de problemas que el departamento necesita saldar o cuidar de otra manera. Y entonces algunos departamentos particularmente preocupados en la disponibilidad de suelo para los usos tradicionales de su departamento. Por ejemplo, pero la agricultura del departamento va a seguir teniendo los suelos que precisa. La producción ganadera tradicional del departamento va a seguir teniendo el suelo que precisa si se genera el nivel de expansión forestal que se prevé en el departamento. Bueno, pues con este problema de demanda de suelos de por medio, algunos departamentos han generado, como decía, normativa regulativa más estricta y con más límites de lo que el gobierno nacional maneja en términos generales. Por tanto, todos ejemplos de dinámica ascendente de incorporación de pauta de sustentabilidad. Dinámicas donde la política sectorial termina siendo intervenida fuertemente con generación de instrumentos regulativos más fuertes, no particularmente desde la intervención de otras instituciones nacionales, sino desde departamentos que crean normativa específica para cada uno. Bueno, todo esto lo quería comentar simplemente como un ejemplo de lo que proponía al inicio y voy a volver entonces a la propuesta original. Que el motivo de todo esto es proponerles que para cualquier área de política que tengan que tratar, está interesante ver cómo se puede trabajar eso en términos comparativos. ¿tá? Si uno mira dimensión territorial, relación entre los niveles de gobierno y en lo horizontal, relación entre las sectoriales y las transversales, qué comportamiento tiene esa política y cómo unas instituciones se transmiten a otras y tensionan unas con otras o generan una dinámica donde una u otra pasa a protagonizar el campo de la regulación o la construcción de esa política. Y el ejemplo que yo estuve tratando tenía que ver con aspectos de sustentabilidad, aspectos de calidad ambiental, aspectos de ordenamiento territorial. Lo mismo, exactamente lo mismo, podría plantearse para una política cualquiera, ejemplo para una política social. ¿Qué sé yo? Podrías hablar de la política de vivienda y entonces pasar por las dos clases de pregunta. Para cierto territorio, cómo se desarrollan las políticas de vivienda en relación a qué rol tiene la intendencia, qué participación tiene la intendencia, cómo juega la intendencia en la política de vivienda de ese departamento. A su vez, esto en relación con cuál es el rol de la institución nacional, la institucionalidad nacional encargada de las políticas de vivienda en general. Y a su vez, la otra dimensión. Y cuando miro los cortes entre lo sectorial y lo transversal, cómo interaccionan esas políticas. A las políticas de vivienda, qué demandas se le plantean desde las transversales, las áreas de género, qué demandas le plantean a la política de vivienda y cómo responde la política de vivienda a eso, quiénes construyen la política de vivienda para responder a esas demandas en clave de género, por ejemplo, de cómo respondés con política de vivienda a las situaciones de problemas por violencia de género. ¿Tá? ¿Quiénes construyen las respuestas sobre eso? ¿Las construye vivienda por su cuenta o las construye vivienda en diálogo y en articulación de gobernanza horizontal con instituciones encargadas de los problemas de género? O lo mismo respecto a el trabajo con situaciones de pobreza en general o de pobreza extrema.
frente al problema de pobreza o pobreza extrema y cómo eso se traduce en problema de vivienda, cómo se construye la respuesta de las políticas de vivienda a eso. De vuelta a la misma pregunta. La respuesta la construye la sectorial encargada de vivienda o la construye la sectorial con diálogo, articulación, construcción con instituciones transversales. Y lo mismo respecto a las intendencias, como tercian en estos temas, en estas demandas desde la transversal, los gobiernos subnacionales. Bueno, pues esta era entonces la idea con la presentación de este esquema de dos grandes dimensiones y el caso desarrollado. Más allá del caso que les conté, la idea es que el mismo esquema de dos dimensiones puede usarse para trabajar cualquier política y creo que está incluso bien interesante comparar los resultados de unas políticas con otras. Esto es interesante en términos comparativos porque de repente cosas de las que no te das cuenta analizando una política, te las encontrás y pasás a incorporarlas al análisis al ver otra política que se comporta totalmente distinto en esta misma dinámica de dos dimensiones. Así que bueno, como es un ejemplo de abordaje que puede aplicarse a cualquier cosa, quería también dejárselos como sugerencia de análisis de política para cualquier tema. Y por supuesto, así como estoy diciendo ahora, sirve para cualquier política, ni que hablar que esto podría haber ido como parte de la unidad anterior de políticas públicas. Ven que es el mismo tipo de enfoque. Solo que prefería ubicarlo acá porque a pesar de que trata también, como dije antes, puede incorporar esto, la participación de los actores sociales, etcétera, etcétera, el esquema en sí, el esquema que les planteaba, está muy centrado en la dinámica entre las instituciones, responde tal cual a la estructura del Estado y del Poder Ejecutivo de la que hablaba Vallés, con esa diferencia entre la estructura territorial, la estructura por sectoriales, la estructura por transversales o por poblaciones, como le llamaba Vallés, y por eso entonces el ubicarla en el temario a partir de este breve sectorcito de texto de Vallés que comentamos antes.